Queremos darle la bienvenida a una nueva edición de Cine Hablado en nuestra página de Facebook y YouTube de la Hispanic Canadian Arts and Culture Association. Así que le damos muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que nos dan para poder hablar de cine latinoamericano, nuestras películas clásicas, porque en Latinoamérica, señores, en Iberoamérica tenemos muy buen cine y bueno, que lo podamos discutir y recordarlo. Hay muchas películas que son conocidas en nuestros países originales, hay películas que se han convertido en cintas de culto en muchas partes, pero mientras no lo hablemos, no todo el mundo lo va a saber. Así que ese es el objetivo de este foro, esta conversación de cine que queremos tener cada mes con ustedes. Ahora comenzamos el mes de noviembre y vamos a hablar de una película colombiana. Es muy interesante para mí porque el cine colombiano no es tan prolífico como son muchos otros países, ¿cierto? Que tienen ciertas industrias incluso de cine. Hablemos de Argentina, de España. Pero el cine que se hizo durante los años 90, que fue, como dije, no se hizo mucho en cantidad, ¿cierto? Sí, llegaron producciones muy buenas. Eh, que se exhibieron en algunas salas y también ganaron premios. En este caso vamos a hablar de una película que, luego de las investigaciones que he estado haciendo, es muy querida en Colombia. Hay gente en Colombia que esta película la quiere muchísimo, que representa mucho una época muy especial para las personas de ese país. Y además fue dirigida por un tremendo director, estuve siguiendo un poco sobre él y también es muy interesante su vida, se llama Sergio Cabrera, y la película es de 1993 y se llama La estrategia del caracol. La película tiene una trama muy, muy sencilla. Un grupo de inquilinos en una casa antigua en el centro de Bogotá están por ser desalojados después de haber vivido 40 años en el mismo lugar y deciden tomar esta estrategia que es básicamente, como un caracol, echarse la casa en la espalda, ¿no? A tomar la casa y moverse. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, eso es más o menos la historia de la película. ¿Por qué lo hacen? También las preguntas se responden allí durante la película. Es muy recomendada para todos nosotros, todos nosotros que somos fans del cine, que nos gusta mucho. Es un esencial para el cine latinoamericano que debería, lo repito nuevamente, ¿cierto? Debería ser mostrada más de lo que es mostrada hoy en día. Bueno, tenemos un grupo de invitados muy especial, estoy muy, muy contento y muy entusiasmado de poder conversar con ellos. Quiero saludar a nuestro amigo Guillermo Gutiérrez, él es director de teatro, además es dramaturgo, es actor, es filósofo, ¿cierto? Es un profesor de filosofía y está con nosotros hoy aquí. Además saludo a Xiomara Rodríguez, ella es actriz, perdón, Guillermo es chileno, si es que a alguien le importa ese dato, Guillermo es chileno. Xiomara Rodríguez también, ella es actriz, es colombiana, Daniel Cordero, cineasta colombiano, y Silvana Obregón, periodista mexicana. Así que tenemos una variedad de latinos en este lugar y estoy muy contento de poder conversar con ustedes en esta media hora que comienzo. Me gustaría saludarlo, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Raúl. Realmente me encantan este tipo de foros y si uno puede aportar un poco al conocimiento acerca del cine latinoamericano, mejor todavía. Gracias por la Bien, invitación. excelente. Xiomara, ¿cómo te digo? Muy Bien, bien, muchísimas gracias. Ah, perdón. ¿Xiomara o Silvana? No, no, Xiomara primero, Xiomara, Ah, vamos. bueno. Bien, gracias por la invitación. Contentos de estar acá. Daniel. Hola, gracias. Yo soy medio colombiano, medio español. Ajá. Nacido en España, veo. Ah, qué bien. Ok. Bueno, qué bueno, porque es pertinente con lo que vamos a hablar también de la película. Sí. Silvana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y sí, estoy muy contenta. Bueno, yo no soy colombiana, pero soy mexicana, entonces, Exacto. sí. Podemos hablar. Bueno, voy a empezar contigo entonces, Silvana. Cuéntame en breves palabras, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te pareció la estrategia del caracol? Bueno, la verdad es que es una película bastante, bastante fuerte en muchos ámbitos. O sea, hablan un poco mm, de la burocracia, de la justicia, em, como el desalojo. em, Vaya, bueno, son temas bastante complicados como de tratar, pero Ujú. creo que también es justo ver este tipo de temas en muchos sentidos. Exacto, sí. Guillermo, tú eres chileno, pero de alguna manera te puedes relacionar o puedes relacionar la historia de tu país, de mi país, ¿cierto? En Ujú, esta película. Oye, la historia de Colombia es la historia de Chile, ¿no? Yo creo que las situaciones que los personajes de la película
que a todo esto no es salida de la nada, ¿no? Es un relato de un Real. hecho real, ¿no? Real, Eso exacto. realmente pasó. Basado en noticias. Hubo gente que la desalojaron. Nosotros en Chile a ese tipo de cosas le decimos los conventillos, que Así fueron es. muy famosos en los años 40, 50, 60, y empezaron a desaparecer en los 70, claro, por toda la cosa de la construcción y todo, que querían, necesitaban los edificios para construir departamentos de condominio, ¿no? Y lo que pasara con la gente, bueno, importaba un cuesco, ¿no? No importaba absolutamente nada. Pero lo que me sorprendió de la película, más que nada, es el hecho de que haya balanceado tan bien, porque uno lo puede tomar como comedia, pero es una tragicomedia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en la película es tremendamente entretenida, Sí. pero es absolutamente entretenida. No puedes dejar de no mirarla, ¿no? ¿Ya? De no Sí. mirarla. Yo, a No, pesar de mi edad y a pesar de que la vi después de las 10 de la noche, no me quedé dormido. Oye. Eso ya es un gran logro, una película. Con eso ya uno ya dice, esta película es buena. Y el balance que hace entre la comedia y el drama, ¿no? Porque lo que viven ellos es un drama, ¿no? Absolutamente drama, Sí. que una persona venga y que porque... Además que por lo que se ve en la película, el tipo mintió, engañó para mantener el edificio. El claro. edificio, uno de los personajes nos dice, yo he vivido aquí más de 50 años y ella quiso, ¿cómo se llama?, reclamar la propiedad, pero a través de mentiras del dueño, ¿no? Que inventó testigos, qué sé yo. La cosa es que no pudieron quitarle el edificio y ahora él lo quería en realidad no sé para qué lo que lo quería, ¿no? Nunca se Pero el entiende hecho bien, que, ¿ah? Nunca Las se entiende. intenciones. claro, Sí, pero el hecho es que iba a dejar en la calle a más de 50 o 60 personas, ¿no? exacto. Así Y es. sin importarle absolutamente nada. O sea, Qué el tema importante. de la justicia social, y al final, como dicen ellos, es un tema de dignidad, ¿no? Sí. Así es, así es. Ok. Gracias por el punto, Guille, sobre todo por el tema de los conventillos. Hay un punto que yo estuve leyendo después que hablaba de que en Colombia, por ejemplo, tal como pasó en Chile, y me imagino que en México también tiene que haber ocurrido, es que después en la época de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, mucha gente del campesinado se acercó a la ciudad, ¿no? Gente que no tenía dinero empezó a moverse hacia las ciudades y esta gente ocupó este tipo de lugares. En este caso eran estas casonas grandes. En Chile, como hablamos, eran estos conventillos que le llamábamos, que eran calles muy largas y muy estrechas, llenas de casas muy pequeñitas, donde la gente se acomodó para poder vivir. Y, exacto, tiempo después se empezó a reclamar. Relevante también, porque el tema de la crisis de vivienda es algo que está viviendo todo el mundo, ¿cierto? Lo vimos aquí en Ontario, ¿cierto? En Toronto, en Mississauga, donde el arriendo, estuve leyendo un artículo esta mañana que decía que el precio de las casas volvió a dispararse y nadie entiende por qué. Porque hay un montón de gente que está sin trabajo hoy debido a la pandemia y aún así el precio de las casas se está subiendo y ya para la gente que quiere ser propietario por primera vez, no es posible. Uno ya no puede, ¿no? Con los datos como están hoy en día, uno no puede soñar con llegar a tener una casa propia. Entonces es un tema Sí. muy interesante, muy interesante de verdad. Xiomara, cuéntame un poquito la impresión. ¿Esta película la habías visto alguna vez? Sé que la pasaron muchísimo por televisión en Colombia en los 90, Xiomara. Cuéntame un poquito. Claro, no, pues la película es un hito en Colombia, mejor dicho, es como la bandera del cine colombiano y fue realmente la película que partió como el cine colombiano en dos. Lógicamente, bueno, Sergio Cabrera también es un director de toda la vida, muy prestigioso, muy reconocido. Nosotros también haciendo investigaciones de él se inspiró para hacer esta película en un recorte de diario que vio de periódico en 1975. Sí. Entonces, imagínate, vio un desalojo, que descubrió pues un desalojo que habían hecho y se inspiró en esa historia, pues en esa tragedia real y se inspiró básicamente para hacer la película. Imagínate, ya han pasado 30 años desde la película. La película la hicieron realmente, empezaron en 1988 Así y es. fue una producción muy sufrida pues por presupuesto, por muchas cosas que se terminó, duraron 5 años rodando. Entonces, bueno, se pararon un tiempo, bueno.
que mi opinión personal es de verdad cuando la vi, sí la había visto hace muchísimos años, sabía que era la temática, pero había olvidado como esa personalidad que tiene la película, tiene un carácter y una personalidad único, de verdad que cuando la ves uno se queda maravillado y me encanta la historia, la trama, lo que decía Guillermo, que es un tono que maneja muy bien el drama con la comedia, eso es algo que me encanta, o sea, no sé, pues recuerdan cuando empieza la película con la muerte del Con la niño, entrevista. que es sí, la entrevista y luego la muerte del niño, que es una tragedia, ¿no? O sea, tremendo. Sí. Y pues que son realidades pues también sociales que pasaban en esa época y es más, que siguen pasando, eso es en un barrio de Bogotá que se llama La Candelaria. Nosotros muchas veces fuimos ahí y eso sigue pasando hoy en día, esos desalojos. Wow. Y lo que decían ustedes de que por qué en la película no sea como que no se explica por qué se hicieron eso, era como una cuestión de ego personal. Era una casa que era como familiar, no, era un familiar, ¿no? Era de El dueño, Era de ¿no? antepasados. Entonces, como ahí se ve como el ego, ¿no? Pues sí, de la burocracia, sí, de querer desalojar a gente pobre, humilde, que no tiene y que no les importaba. Como dice en Entonces, inglés, Ahí se como ve dice en el inglés, juego entre el poder, pues, sí. entre los poderes, En inglés tienen esa se frase, ve a través tienen de esa... la historia de... No, oh, disculpa. No, por favor, Guillermo, por favor, sí. No, se ve vayan a la pelear. historia que nosotros todos conocemos, la lucha de los poderes Es- entre los que tienen el dinero, Tiene que los tienen tiempos. la justicia de su lado, frente a los otros que tienen que ingeniársela para poder... oye, porque cada vez que los trataban de desalojar Una excusa nueva. claro, tenían Perfecto. una excusa súper buena, pues, ¿ya? Exacto, sí, Y, sí. que, No, y entrando en el juego de ellos mismos, los tipos no podían hacerlo, no, hasta que al exacto, final sí. ellos la dejaron al final por cuenta propia, ¿no? Porque al final dicen, bueno, aquí nos vamos, pero vamos a dejarla grande. Así es. Y así como debería funcionar el sistema, ¿no? O Ya, sea, Sí, ya vamos a debería. llegar al final, ya vamos a llegar a hablar sobre el final un poco. Quería preguntarte, Daniel, como director, estaba escuchando y también uno lo ve, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, con algunos de ustedes hemos estado en obras de teatro, ¿cierto? ¿Qué tan difícil, Daniel, es dirigir a tantos actores? Porque estamos hablando de una película con muchísimos personajes. No solamente la gente del lugar, de la casona, ¿no? Además, la policía, la gente que está alrededor del dueño, el abogado. Hay muchos personajes. ¿Me puedes contar un poco sobre cómo se ve desde tu punto de vista el poder dirigir esta película que es tan coral? Eso es algo muy difícil, que muchas películas carecen de poder manejar muchos actores, porque a veces se quedan descolgados algunas historias o no se cierran otras, o se queda descompensado en la edición en el sentido de que de repente te olvidas de alguien y luego aparece al tiempo. Y creo que tiene un buen balance en ir manejando todos los personajes y que cada personaje tenga una función específica en la película, que no haya personajes porque sí, sino que todos tienen una función específica. Sí. Cada persona representa un tipo de personaje importante para la historia o tiene un papel importante para cómo se desarrolla la historia. Entonces, eso creo que es una de las mejores cosas que tiene la película. Que es algo que se maneja mucho en la novela española, de hecho, de los años 50, de Camilo José Cela y eso, que son siempre como historias corales con muchos personajes, como La Colmena y eso. Entonces, me recordó mucho la película, ese tipo de novela, en el cual hay muchos personajes, y no solamente un personaje, sino que es una novela coral y todo costumbrista también, y va pivotando entre un personaje y otro a lo largo de la historia. Al final no hay un solo protagonista, sino que un poco todos los personajes van empujando, son importantes para la historia, ¿no? Me recordaba también, Daniel, estas películas corales que fueron tan, incluso bien comerciales y muy populares de los 50 y los 60 en España, como estas comedias de Los Cuatro de la Cruz Roja, no se recuerda tú, o Qué grande es el turismo, ¿no? Donde habían unos protagonistas, claro, que siempre eran más de uno, siempre eran 3 protagonistas o 4 protagonistas, ¿no? Y hacían estas comedias como que parecían tan rápidas, ¿no? Donde la gente corría para todos lados y había este tipo de humor. También me da una impresión, y esta es una influencia que nosotros hemos estado haciendo este taller desde agosto, hemos hablado de distintas películas, y en todas estas películas, cada vez que yo las veo, me convenzo más de la tremenda influencia que el cine de oro mexicano le dejó a Latinoamérica. Porque era una industria muy buena, muy grande, hacía todo tipo de cine, mucho melodrama, ¿cierto? Que nos afectó, digamos, de buena manera a todos nosotros.
Silvana, ¿cómo puedes tú relacionarte un poco cuando ves este tipo de películas con estas películas corales que se hacían en México, por ejemplo, donde mostraban a estos edificios grandes llenos de gente, ¿no? Claro. Donde había mucha comunidad? ¿Qué me puedes decir de eso? Hay mucha comunidad y sobre todo algo que me gustaría comentar es que también es una película optimista, o sea, de donde tú puedes dejan claro cuáles son los ideales y los sueños y dejar la dignidad intacta. Creo que también es como una parte muy rescatable de la película, dejar esa parte intacta de todo el poder que tiene la comunidad, sobre todo de Don Jacinto. Y como que todo ese sentido del humor, creo que es algo que también lo llevan un poco en las películas mexicanas, como también un poco la tragedia, llevarla un poco con sentido del humor, y eso me gusta muchísimo. Es algo que se rescata bastante del melodrama y también de las películas mexicanas. O sea, dentro de la tragedia, hacerlo un poco más optimista y darle como ese toque, esa sátira, que a veces se necesita también. Sí, es verdad. Guillermo, le iba a preguntar algo. Esta película tiene algo que me hizo recordar, bueno, mi director favorito, que trato de nombrarlo, ¿no? Billy Wilder, director estadounidense. Recuerdo las dificultades que tuvo para dirigir un clásico que es Una Eva y dos Adanes, que en inglés se llama Some Like It Hot, recuerda, con Marilyn Monroe, Jack Lemmon. Sí. Entonces, él dice que cuando comenzó la película, cuando comenzó a hacer Some Like It Hot, que era una película que empieza con un asesinato, empieza con una masacre, de hecho, ¿no? ¿No? Con estos gángsters que asesinan y dos tipos que son testigos y tienen que huir y se visten de mujer para poder, ¿no? Para poder esconderse. Y la gente decía, no puedes comenzar una comedia con una tragedia, esto no te va a funcionar. Sí. Y la verdad es, viendo la estrategia del Caracol, es que Sergio Cabrera tiene un muy buen pulso, como le llaman, ¿no? Para poder guiar esta película, que deambula mucho con el drama. Es una película que tiene que ver con un tema trágico, pero si no fuera una comedia no la podríamos aguantar. Claro, ¿no? Estamos hablando de la muerte de un niño al principio, y después estamos hablando de la muerte de un personaje, no lo vamos a arruinar para la gente que va a ver este taller. Ahí está la muerte de un personaje de una forma súper que a mí me llamó la atención. ¿Quién me puede contar un poco sobre esta mezcla de comedia y drama y el hecho que la película termina funcionando la historia? Sí. Bueno, como te mencionaba al principio, yo creo que el balance entre comedia y drama está súper bien, súper bien hecho, ¿no? Está muy bien logrado, ¿no? No sé, en cierto sentido, tú te sientes parte de ello porque eso es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? De tomar los problemas con el mayor humor posible, porque de otra manera simplemente te paralizas, ¿no? Y lo que se necesitaba en ese momento, en la película, era responder, ¿no es cierto?, a la agresión de la cual estaban siendo sometidos, ¿no? Entonces el hecho y no es que solamente la película esté hecha con humor, sino que el ambiente fuera de la película también uno puede relacionarlo con cierta ironía, ¿no? Sí. ¿no? Hay mucho corazón ahí, ¿no? Hay mucho corazón en la película. Oye, pero es que absolutamente, Cierto. Algo que es interesante para mí es el tema de que hay mucha pregunta en el argumento que si no hubieran estado bien ejecutados, si no hubieran estado bien armados, hubiera sido un desorden y la película se hubiera perdido. El mismo Sergio Cabrera dice que cuando él la mostró en el Festival de Berlín en el 93, y fue un tremendo éxito que él no se esperaba. Él dice cuando recién vio al público reaccionando, él se dio cuenta y dijo, bueno, la película funcionó en todo caso. Porque, por ejemplo, tenemos este argumento mayor, que es que la gente comienza a través de este personaje increíble, ¿no? El del abogado, ¿no? O el del casi abogado. El perro, ¿no? El perro le dice. Increíble este personaje. Increíble, y el actor es muy bueno. El actor es, lo tengo el nombre aquí, Frank Ramírez. Él ya falleció, sí, él falleció. Pero mira. Actor, mejor dicho, los mejores. Actorazo. ¿no? Muy bueno. Yeah. Y después él es golpeado, se acuerdan, entre medio, y todos estos cambios de actitud. Sí. Para este personaje tan contenido, ¿no? Para ser un personaje que no necesita reaccionar mucho, es muy bueno. Y él presenta todos estos subterfugios, ¿cierto? Toda esta idea para poder detener el tipo se la sabía por libro, como decimos en Chile. Exacto, para no haber sido tan gran abogado como pensaban, el tipo era muy inteligente. Inteligente, le ganaba todo el sistema junto. Todo este grupo de personajes. Y en ese sentido la película es pionera en el sentido de que relata varios hechos
que en realidad ahora son discutidos regularmente, ¿no? En la realidad. El tema de, por ejemplo, te voy a embarrar un poco pero el tema de la eutanasia, por ejemplo. Así es. ¿Ya? Así es. Eso en los años 90 era impensable. impensable. En Latinoamérica. Sin embargo, en la película nadie la condena, nadie le dice, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Es simplemente es que uno llega a unos límites, porque ellos mismos estaban en una situación límite, ¿no? Exacto. Que o sea, bueno, y uno la piensa porque uno dice, esta situación se la impusieron ellos mismos decidieron hacer eso. Ellos mismos decidieron. Algo sobre los personajes, para que lo voy a dejar para que lo discutamos un poco, cada uno tenga unos minutos, pero a pesar de que hay mucha simplicidad en los personajes, a mí me suena esta película mucho a una fábula, porque hay muchas cosas que no se verían en la vida real, ¿no? Muchos personajes que son un poquito, que están así como a un paso, a una línea de caer en la maqueta. Pero aún así son personajes que logran ser muy queridos por esta situación. Voy a nombrarlo rápidamente para los que recuerdo, ¿cierto? Está este hombre que le gustaba hablar con el periodista, el que tenía la serpiente, ¿cierto? El culebrero. Que le dicen como el culebrero, porque es el narrador de la... Exacto, el narrador está el personaje de esta chica, ¿no? Que es prostituta y que, bueno, ahí hay un twist, hay un cambio ahí en la historia al final, ¿cierto? El personaje ahí hay abogado, otro tema también que antes no se había tomado, ¿no? Que en esos años en Colombia ese tema, bueno, todavía sigue siendo, pero en esos años eso era como innombrable, el tema de... Todo se muestra de manera normal, y porque es cierto, un amigo mío, me acuerdo hace un tiempo atrás, me decía, mira, aunque se hable sobre homofobia, sobre islamofobia, en nuestros barrios nosotros convivimos con todo tipo de gente y siempre lo aceptamos, aunque la gente no le guste tal vecino, si él tiene un incendio todo el mundo le va a ir a ayudar, ¿no? Entonces me gustaría terminar esta conversación para que me pudieran dar su opinión sobre eso, sobre el hecho de que en esta película podamos ver personajes tan diversos y para una película de hace 30 años atrás. Silvana. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es una riqueza en ese sentido y una variedad. Y como tú comentaba, el tema de la comunidad también es muy, lo que comentabas, es un tema bastante fuerte. Así es. ¿Guillermo? Bueno, yo creo que la película expresa lo que es la sociedad, ¿no? Tenemos gente muy educada que convivía con gente con mínima educación. Tenemos gente con distintos oficios, ¿no? Tenemos desde el profesor, creo que había hasta un doctor creo que había, ¿no es cierto? El que tenía la serpiente, ¿no? En una oportunidad me parece que lo nombran como médico, ¿no? Entonces, toda la riqueza social se expresa en todos los personajes, ¿no? Hay de todo, ¿no? El profesor, el español, ¿no? Que era el que tenía toda la idea acerca de cómo vengarse de toda la gente, de todo el sistema. Exiliado, a propósito, exiliado de España. Sí. De la guerra civil española. De la guerra civil, me imagino. Yeah. Sí. Y... Bueno, a propósito, muy breve, pero este personaje lo hace Fausto Cabrera, que es el papá del director, Sergio Cabrera. No sabía. Uy, no, este personaje es entrañable. Daniel, cuéntame un poquito tus impresiones finales de esta galería de personajes tan distintos. Sí, a mí me gusta mucho. Va muy en la línea de las películas de Berlanga, un director español que también hace siempre muchas películas corales con muchos personajes. Como Plácido, por ejemplo. Ajá, exacto. Iba a decir como Plácido, en el cual la cámara va viendo a varios personajes, entonces va muy en esa línea. Y me gustó mucho que se vio muchos tipos de personajes, unos más inteligentes, otros menos inteligentes, o con más educación, menos educación, pero todos eran importantes para esa sociedad. Así es. Tanto los más inteligentes como el abogado, como los otros que eran, por ejemplo, ladrones y decían, no, yo ahora no estoy robando mientras que estamos arreglando esto. Pero todos eran importantes para la sociedad. Entonces, un retrato de cómo todas las personas son importantes para la sociedad. No solamente la gente como, no solamente el 1%. Eso, sino que todos contribuyen a la sociedad y todos son parte importante de que la sociedad funcione. Así es. ¿Xiomara? Sí, me encanta eso que ha dicho mi esposo, porque yo más o menos quería referirme a algo parecido, que como la película, cómo llega a hacerle sentir a uno como actor, como persona, que cada personaje llegue, ¿no? Como que cada personaje es tan rico, tan hermoso, que te llega como al corazón, y como
cómo ellos llegan a ser como más una familia, ¿no? Eran una comunidad, pero prácticamente ellos se convierten en una familia grande, luchando todos por ese mismo objetivo. Y a mí me encantó la riqueza de cada personaje, la verdad, cada personaje con un alma grandísima, y además que todos los actores son actores de la vieja guardia colombiana, súper profesionales, la mayoría de ellos ya fallecidos. Wow. Hay pocos ya, porque es claro, 30 años. Y de verdad, esa película es maravillosa, una magia increíble. Excelente. Y me gusta, aunque suene panfletario decir al final, oye, si el pueblo se une, jamás va a ser vencido. Sí. Así es, tal cual. Y dos cosas al final que quiero dejar para la reflexión, el hecho de que estos personajes son de alguna manera un poco de fábula, pero al mismo tiempo son tan cercanos a nosotros, digamos, a la realidad. Que incluso los malos, ¿no? Como el dueño de la casa, incluso este tipo que en Chile les tenemos un apodo a los tipos como el abogado que está en contra, ¿no? Que es un tipo que es tan arrastrado, ¿no? La gente que trabaja, el juez que va, incluso este tipo que está con la máquina de escribir, que me causa mucha gracia cada vez que aparece. Total. Es que, perdón, mira que... Oye, pero y esos son procedimientos regulares, ¿no? Así se hace la cosa. El tema para mí está en que ninguno de los personajes de la película me caen mal. Ninguno. No. Porque son todos personas igual que yo. Incluso el tipo rico es gente que no le creo, no lo sigo, pero empatizo. Entiendo que es un tipo que seguramente vivió en el privilegio, ¿no? Y que desde el punto de vista de él cree que eso es lo correcto, nomás que él tiene que... No, él lo dice, yo tengo el derecho de quedarme con mi casa si yo quiero. Ven, y lo que dijiste es muy cierto, o sea, todo ese tipo de personajes que salen ahí son muy propios de la idiosincrasia bogotana, colombiana, o sea, todo, yo lo veía reflejado, el de la máquina, el abogado, pues sí. No era corrupto, la corrupción de los otros del sistema, todos están como tal cual pintados, pero pues reflejados de una manera hermosa, muy, muy bonita, muy poética, ¿no? Muy poética. Muchas gracias, muchachos, por haber estado en esta conversación. Mire que ya gracias a ti. Siempre trato de hacer algo especial al final relacionado con la película, así que les tengo este letrero para despedirme, miren, este. Aquí tienen su... bueno. Para hacer referencia al final, que bueno, tienen que verlo cuando destruyen la casa, ahí hay un mensaje, así que aquí tienen su taller de cine. Muchas gracias, muchachos, por haber estado en esta edición de Cine Hablado. Esperamos en el futuro poder tenerlos nuevamente. Silvana, muchas gracias por tu presencia. Gracias, muchas gracias por la invitación. Guillermo, por supuesto, gracias también por... Gracias. Que pasen buenas noches. Eso, Daniel, Xiomara, muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos entonces, será hasta una próxima edición. Gracias por estar en contacto con nosotros en nuestras páginas de Facebook y de YouTube también. Y agradecemos, por supuesto, a la Hispanic Canadian Arts and Culture Association que nos da la oportunidad de poder realizar este taller. Será hasta la próxima ocasión y no se olviden de ver buen cine.